Bien, para hablar entonces de la paradoja del cobre en nuestro comité de crisis tenemos a dos ex viceministros de Minería. Está aquí junto a mí Rómulo Mucho, ex viceministro de Minería, a quien conocemos de hace mucho tiempo, y junto a él Augusto Cauty, también ex viceministro de Minería en épocas más recientes. Señores, bienvenidos al programa. Gracias por estar con nosotros. A ver, vamos a tratar, los hemos invitado hoy para que nos ayuden, por favor, con su experiencia pública y privada, a ver qué significa esto, qué representa esta paradoja. ¿Es algo que debe alegrarnos o preocuparnos? La primera pregunta para ambos entonces es, y en principio para Rómulo Mucho, ¿qué explica para usted, Rómulo, esta paradoja del cobre que acabamos de describir con José González? Mira, buenas noches con todos. Yo creo que no hay que cantar victoria. Ese del 12% es el efecto Quellaveco. Termina Quellaveco, ahora prácticamente ya está en prueba. Yo creo que termina. En agosto o septiembre vamos a llorar porque las inversiones van a caer drásticamente, ¿no? Ya termina la inversión de Quellaveco, también la ampliación de Toromocho. Y los proyectos que estaban programados, inclusive el año pasado, no tienen fecha de inicio de construcción. Ahora, la paradoja para mí más grande en el Perú es cómo en épocas de altos precios no hemos podido aprovechar cuando el Estado inoperante no ha podido controlar la conflictividad social y se ha perdido más de 800 millones de dólares en exportaciones y casi 700 millones de ingresos fiscales, ¿no? Más que todo por la paralización de las bambas y cuajones, ¿no? Y cómo un mercado, como un gobierno antimercado, antiinversión no ha podido aprovechar eso. Máxime que hoy la macroeconomía empieza a debilitarse porque estamos con una inflación más o menos encima del 8% y obviamente que no hay políticas públicas para atracción de inversiones para el futuro, de manera que yo sí me siento muy preocupado. ¿Cuál es la opinión sobre este punto específicamente de Augusto Cauty? A ver, bueno, Oscar, yo creo que un poco en la misma línea, ¿no? De lo que dice Rómulo y lo que dice José, digamos, sin duda estamos viendo una paradoja relevante para el Perú. Y yo quisiera enfocarla, digamos, cuando escuché el título de la presentación que has hecho, quizás en tres aspectos, ¿no? Creo que hay una paradoja respecto a la actividad minera a nivel mundial, ¿no? La importancia que ha tomado la actividad quizás respecto a unos años antes, donde ya se hablaba de temas más ambientales, de cómo parar la actividad minera, cómo ir en contra de esta actividad por temas de los efectos invernadero, por temas de contaminación. Hoy en día vemos que no hay transición energética, no hay electromovilidad sin los metales que genera la minería, en particular el cobre, el níquel, el litio, el zinc y otros que el Perú además los tiene. Una segunda paradoja creo que tiene que ver con el tema financiero y apunta a Perú y Chile, ¿no? Somos en conjunto el 40-45% de la producción mundial, además de los proyectos mineros a nivel mundial también, y sin embargo vemos que a pesar de que tenemos esta caída en producción, ambos países, quizás Chile por unos factores más de las leyes de mineral, quizás el Perú más por los temas de paradas como lo que hemos tenido en Cuajones, lo que ha pasado en las Bambas por los problemas socioambientales, y sin embargo, a pesar de esta, digamos, caída de producción, se están dando igual estas mayores inversiones, a pesar de que los precios tampoco están, digamos, altos como si estuvieron, digamos, meses atrás, y ahora que hay escasez, en teoría, porque los dos países más importantes están produciendo menos, no se están elevando los precios, ¿no? Ahí hay otra paradoja. Y la tercera creo que es la que nos afecta a nosotros, ¿no? Y ahí creo que sin duda la paradoja peruana es, quizás refraseando lo que decía Antonio Raimondi, ¿no? Estamos sentados en un banco de cobre, ¿no? Que lo podríamos utilizar para generar bienestar y recursos para los peruanos, y no lo estamos haciendo, ¿no? No solo tenemos los recursos ahora, tenemos los proyectos. Tenemos una cartera de 43 proyectos, de los cuales 23 son de cobre, que apuntan a casi el 60% del total de las inversiones o 70% del total de las inversiones que podrían llegar al país con todo lo que estos generan. Así es. Y no estamos haciendo, lamentablemente el gobierno ahí le toca liderar el tema y se está perdiendo una nueva oportunidad. Ojalá que no sea una oportunidad perdida. Ese es el segundo punto. El 2021 se invirtió en el Perú algo de 441 millones de dólares para exploración minera, lo cual representa el 3.9% de la inversión global que ascendió a 11.200 millones, para que nos ubiquemos en el mundo. ¿Qué podemos hacer, Rómulo Mucho? ¿Qué podemos hacer para aprovechar, porque existen los proyectos, como muy bien menciona Augusto Cauty, existen, ojalá otros países
tuviesen esa suerte. Nosotros tenemos, no es que vamos a ver si encontramos, no, hay una cartera, de esa cartera hemos hablado la semana pasada, la cartera de proyectos que están por empezar y los que están detenidos. ¿Qué hacer? Quisiera, me permites, Oscar, culminar la idea anterior. Sí. En economía ya representa la pérdida de casi 0.4% del PBI. Y ahora que ha bajado a menos de $4 la libra, es preocupante. Y todavía con 3.77 todavía podría ser que los precios son relativamente altos, pero si hablamos de 3.50, sí ya tenemos que empezar a preocuparnos porque va a afectar los ingresos fiscales, también la tasa cambiaria y también ingresos de menos dólares, ¿no? Eso para la economía es muy preocupante, ¿no? Respecto a las exploraciones, como sabemos, no es fácil explorar en el Perú. No es fácil hacer exploraciones, fundamentalmente con los greenfields. Los greenfields que son nuevas exploraciones, y esto ha bajado radicalmente, ¿no? Todo lo que mostramos de los 441, estimo que unos 70% son de las exploraciones brownfield, que son especialmente las grandes empresas que destinan recursos muy importantes para poder seguir buscando más recursos, reponer reservas, alargar la vida de la mina y obviamente pues alargar la producción y todo eso. Bueno, lo que queremos es que la burocracia sea cada vez menor y también haya un impulso de políticas públicas del gobierno que dé confianza a los inversionistas. Si bien es cierto, en Toronto se habló muy bien de la ministra y el ministro de Economía, dieron mensajes muy alentadores, pero yo dije en esa oportunidad de que qué pasaba más bien con el presidente de la República y con el premier, ¿no? O sea, una cosa es muy bonita Claro. lo que se dice afuera y acá que no pasa eso. No casa, no casa. No calza, ¿no? Pero como decía Augusto, claro, de todos los proyectos, 70% son de cobre, más de 30.000 millones para invertir en cobre. ¿Por qué no avanza Michiquillay? ¿Por qué no avanza Río Blanco? ¿Por qué no avanza Galeno? Son megaproyectos, el mismo Cañariaco de cobre. Y obviamente, terminando Quellaveco, no hay un megaproyecto a la vista de un Ahora, pero por eso horizonte, le preguntaba, yo le pregunto al otro ex viceministro presente en el programa, Augusto Cauti, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo lograr esto? Porque, ok, hay esta discusión, ¿no? Bueno, que los empresarios, pues ellos tienen que apostar y a veces ganan, a veces pierden, pero ¿cómo puede apostar un empresario, invertir, si es que, por ejemplo, ve, y va a pasar mañana, que mañana se le acaba el ultimátum que le ha dado Chalhuahuacho a las Bambas para volver a paralizar las Bambas? Entonces tú, que no eres las Bambas, que no tienes ese tamaño, ¿no es cierto? Dices, bueno, ¿y cómo voy a invertir en el Perú? Entonces, ¿qué hacer, Augusto? A ver, bueno, sin duda, creo que hay dos temas, ¿no? Por lo menos, digamos, hay varios más, pero creo que principales en los temas que has mencionado. Uno, ¿qué hacer con las exploraciones? Yo creo que tenemos que, quizás de una vez por todas, tratar de diferenciar, y acá yo me baso en la parte normativa, quizás de mi formación profesional, en lo que es la definición de la exploración versus las otras actividades mineras. Creo que lamentablemente nos hemos simplificado y estamos viendo siempre a la exploración como una actividad más de las otras que están en la ley de minería: explotación, beneficio, transporte, que son actividades, comercialización, que son actividades que tienen que ver con la etapa de explotación minera. Cuando ya uno sabe la certeza de que hay ciertos recursos, de que hay reservas y de que se va a iniciar una mina en su explotación y por tanto en su beneficio y todo lo demás. La exploración no tiene que ver con esa etapa, la exploración es anterior. La exploración es una etapa de investigación, es una etapa de obtener información para poder justamente ver si hay adelante la posibilidad de hacer una mina o no. En muchos casos, y hay estadísticas de esto, hay mucha evidencia, no la quisiera repetir ahora, pero hay evidencia de que la mayor cantidad, gran cantidad de las exploraciones no terminan en minas ni en proyectos, ¿no? Entonces son en realidad inversiones de riesgo que además podrían venir al Perú a generar trabajo, a traer divisas, a transferir tecnología, ¿no?, que nos va a servir además como país, y es eso lo que deberíamos aprovechar. Pero para esto creo que nuevamente tenemos que entender esta diferencia de las actividades. Y en la otra parte que mencionas, ¿no?, la parte de explotación, sin duda creo que la conflictividad socioambiental sigue siendo el gran tema y ahí la participación del Estado tiene que ser muy importante, con liderazgo, con proactividad,
intercediendo en los problemas, no tomando parte, como ha ocurrido lamentablemente en este gobierno desde sus inicios, ¿no? Donde además se han mezclado las cosas, se confundió a la población yendo a ofrecer cerrar minas por un quizás mal entendimiento de lo que significa esta norma, de cómo se cierra una mina, o qué significa, mejor dicho, un plan de cierre de minas, ¿no? Creo que ese tipo de discursos, lamentablemente la minería es para tecnócratas, es para personas técnicas formadas, es un tema muy especializado y no es para manejarlo políticamente, ¿no? Claro. Con ideas de otra manera. Y ahí creo que está el otro tema pendiente, pero también el Estado tiene que usar sus facultades. El Estado tampoco puede renunciar a poner orden, a generar un ambiente de estabilidad para todas las personas, ¿no? Para evitar situaciones como las ocurridas en los últimos meses, tanto con el caso de Las Bambas como con el caso de Cuajone y en Ayacucho, donde ya se realizaron acciones que no se pueden permitir, ¿no? O sea, lamentablemente ya invasiones... Ellas son delincuenciales. Que son delitos. Que son ¿no? delitos, Que son exacto. delitos, ¿no? Invasiones, quemar campamentos. Creo que también ahí el Estado lamentablemente está renunciando a capacidades que le corresponden por definición de lo que es el Estado, ¿no? Si Bueno, el Estado pero no si usa... tenemos en 11 meses 6 ministros del Interior, Dios mío, o sea, por eso es que estamos así. Rómulo, Chile anunció, el presidente chileno anunció hace varias semanas que, en una muestra de transparencia, ¿no?, que la ley, o sea, la calidad, para que sepan todos los amigos televidentes, la calidad del cobre chileno iba a empezar a bajar a partir del 2030. Pero parece que en realidad la cosa es mucho más seria, porque ha empezado a bajar ya. ¿Esto no es otra oportunidad para el cobre peruano? Siempre hemos tenido, más allá de mirar al país vecino del sur, creo que el Perú ha tenido que tomar decisiones trascendentales, importantes, para poder seguir desarrollando proyectos. Habida cuenta que en Chile casi no hay proyectos nuevos. Todo el plan hasta el 2050 son ampliaciones, expansiones. ¿Ya? Nosotros No tienen la cartera que nosotros no tenemos la cartera que tenemos nosotros. Nosotros casi son proyectos nuevos. ¿Y cuál es la ventaja de proyectos nuevos? Que, como sabemos, lo destinas una vida de 10, 20 años, 30 años, generalmente con las exploraciones que hablamos en brownfield, o sea, dentro del área, siempre se alargan 10, 20, 30 años. Así es. Cuajone, Toquepala, que empezó en el 60, ¿no? ya debía estar cerrado. Toquepala tiene para 50 años más. Así es. ¿no? Así es. Y así son los yacimientos. Antamina, yo recuerdo bien, porque he trabajado allí como proveedor de servicios. Antamina era para 21 años, o sea, 2001 arranca, entonces 2022 prácticamente ya debía cerrar. Así es. Antamina ha ido hasta 2040, ¿no? O sea que esa es otra bondad que tienen los yacimientos nuevos cuando se desarrollan, que siempre alargan la vida, y entonces eso para nosotros es una ventaja, y eso inclusive aumenta pues totalmente la cantidad de proyectos que tenemos, la vida que estimamos de todos los proyectos. Y si hablamos en economía, no nos imaginamos, mi querido Oscar, la economía peruana sin la minería por ahora, no nos imaginamos, ¿no? Y habida cuenta ahora que la gran minería, la minería mediana, y todas tienen que tener estrictos cumplimientos con el ESG, que es el nuevo mandato del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y también toda la parte social. Y la gobernanza. E incluye la gobernanza, que es la institucionalidad, cumplimiento de la ley, visión compartida. O sea que es un campo mucho más amplio para poder hacer viable una minería favorable para el país. Antes que nos gane el tiempo, para pedirle a Augusto una última opinión. Hemos hablado del Estado, ustedes han sido viceministros además que han hecho buen trabajo, eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué mensaje le puede dar Augusto Cauti, o qué consejo, qué sugerencia, por lo que ha vivido en el viceministerio, a los privados? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchos privados con los que yo hablo, muchos inversionistas, extranjeros de más de 10 países del mundo, dicen, bueno, pero ¿y el Estado, y el Estado, y el Estado? Y yo lo que les digo es, pero el Estado es malo. El Estado del Perú no ha mejorado, sino ha empeorado. Entonces ustedes tienen que hacer un poquito más. Eso no quiere decir reemplazar al Estado, pero ¿qué pueden hacer, en su opinión, Augusto?
A ver, sin duda, no, que reemplazar al Estado no, sin duda el Estado tiene funciones y tiene que cumplirlas, pero sí es cierto que el sector privado también tiene un rol que ejercer en toda esta situación. En particular, creo que en el Perú, en la actividad minera, se trabaja normalmente en lugares remotos, en lugares aislados, en lugares donde no hay presencia del Estado o no hubo durante décadas presencia estatal y donde hay que generar justamente estos cierres de brechas, hay que generar esta infraestructura, hay que generar actividad económica, hay que generar bienestar. Y ahí los privados, con todas las capacidades que tienen, que aportan a las regiones, más allá de los impuestos que los pagan y que son el canon que va a las regiones, que se genera en los impuestos que pagan y las regalías y todo ello, pero también generan transferencias de tecnología a las regiones, generan capacidades logísticas, capacidades gerenciales, preparan proveedores locales que ya están preparados por la actividad minera en estos 10, 15 años donde se han desarrollado minas de clase mundial en el Perú. Entonces, ahí está justamente toda esta otra riqueza que se puede aprovechar y donde los privados pueden ser ya no un buen vecino, sino parte de la vecindad y trabajar de manera colaborativa con el Estado, con las comunidades, con la academia, ¿no? Que creo que es la otra parte importante que también, y con mayor razón creo en estas épocas donde hay lamentablemente pues mucha conflictividad, creo que la parte académica puede aportar esta parte científica, la neutralidad del caso y también colaborar para buscar los espacios de diálogo que se requieren para poder llevar adelante esta actividad. Y finalmente, a la sugerencia que me decías, yo diría, hay un informe que se hizo en el Perú hace ya casi 2 años y medio, el informe final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, donde hay un documento de trabajo realizado por expertos profesionales de distintas tendencias, con distintas miradas y enfoques, donde hay una serie de recomendaciones, algunas veo que se han ido implementando desde ya hace meses atrás, pero creo que hay muchas otras que podrían tomarse, en el caso de las exploraciones, por ejemplo, en el caso de la consulta previa, ¿no? En el caso de temas que son críticos, la generación digamos, de trabajo, de empleo, de dinamizar las economías locales y el uso de los recursos locales. Creo que ahí tenemos el otro gran reto que se vincula con la minería, pero que en verdad no corresponde a la minería, es cómo usar todos estos recursos que se han generado, por ejemplo, con el canon. Este año hay muchos recursos más que el año anterior y ahora tenemos elecciones además. Sí, claro. Y se van a generar entonces estos recursos en un año de elecciones y el otro año la ejecución de estos recursos requerimos que sean de una manera rápida, eficiente, que generen trabajo, empleo para las personas y bienestar. Y ahí creo que está el gran reto, ojalá que en las elecciones también se pueda ver eso. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que hemos compartido muy buenas reflexiones con ustedes. Yo le agradezco mucho a Rómulo y a Augusto el haber asistido a nuestro programa. Nunca vamos a solucionar los problemas del Perú en 15 minutos, pero sus aportes son muy valiosos. Sí, Rómulo, para terminar. Rápidamente, a los empresarios yo les diría que el cobre, los fundamentos del cobre se mantienen a largo plazo fundamentalmente. No pensamos que el gobierno sea eterno, ¿no? Ni los problemas, ¿no? Hay que seguir apostando porque la minería es a largo plazo y obviamente, como dice Augusto, hay que hacer algo más de lo que no se hizo, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros.